Buenas noches. Ahorita lo que se va a tratar es la conferencia de conocimiento de sí mismo. Se llama la explicaciones sobre la familia y los apegos. Recuerden que pueden meterse en William Conocimiento en Facebook o en Conocimiento de sí mismo Autoobservate en YouTube, que se van a subir también estas conferencias. Bueno, de todas maneras, para saber o para tener una connotación de lo que es la conferencia, debemos observar que vamos a tener tres tipos de familia. Entonces, la familia física, la familia psicológica y la real familia, ¿sí? Entonces vamos a entender y vamos a comprender el proceso de la familia física, cómo se creó la familia psicológica y cómo podemos buscar a la familia real, ¿sí? La familia física, digámoslo así, pues está enmarcada dentro de primero lo que es nuestras 108 existencias, ¿sí? Las 108 existencias pues tienen que ver con un ciclo que nosotros hemos tenido a través de la gran y extensa vida que hemos tenido. Por ejemplo, digamos, está implícita dentro de un montón de retornos y recurrencias, y esos retornos y esas recurrencias se van repitiendo de existencia en existencia, ¿sí? Entonces, dentro de esto podemos ver la ley del Dharma, el karma, podríamos ver las leyes de la entropía o muchas leyes que están implícitas dentro de la existencia o estas 108 existencias. Recordemos que nosotros nacemos en una rueda del samsara que se llama, así se llama, y empezamos con el reino mineral, después el vegetal, después el animal, y después de ahí sí pasamos al reino humano, en donde se da el alma y el cerebro instintivo, motor sexual, pero también el intelectual, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros, a través de esa comprensión, vemos que tenemos una columna vertebral, y entonces allí podemos nosotros hacer ese curso especializado para intentar autorrealizarnos desde las primera existencia que tenga de humano hasta las 108 existencias que se tenga cada chispa, cada propia ser, ¿sí? Entonces resulta que cada chispita va a tener unas oportunidades y de nacer y morir. Siempre va a estar implícito dentro de la vida y la muerte. Para empezar a entender y a comprender esto, debemos llevar una clave, una forma de entender de que existe el retorno y el retorno de las vidas pasadas y las recurrencias de los defectos que nos hacen pues cometer errores en esta vida, ¿no? Y dentro de esos errores está la familia física. Entonces, digamos, los apegos a la familia física, ¿sí? Entonces empezamos nosotros a entender o a comprender realmente que nuestra alma, cuando muere, pues entonces va a tener que esperar un tiempo para que se dé un nuevo cuerpo físico, y así sucesivamente hasta completar las 108 existencias, en principio. Vamos a mirar, por ejemplo, cómo los hijos, hasta qué punto podemos nosotros, digamos, llevar a cabo un cuidado y una responsabilidad acerca de ellos. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos, lo que debemos entender es que ellos tienen su propia vida, una vida general, y nosotros simplemente somos como unos guías de esos seres, y son unas personas a las cuales les debíamos un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, ellos son, digamos, seres que hasta los 18 años o hasta cierta edad nosotros debemos tener como ese compromiso de guiarlos, de que no les falte nada, ¿sí?
sea como sea, ¿sí me explico? Que no les falte nada, o sea, no ser desentendido con los hijos, sino tener esa tanto forma moral como esa parte de guía, para, sobre todo como intentándoles despertar la conciencia, en vez de solamente dejarlos que se vayan por un camino pues que no sea, ¿sí? Hasta aquí nosotros vamos a mirar que ya después de eso ya los hijos entonces hacen su vida, ¿sí? Hace parte también del como del apego que nosotros tenemos hacia los hijos después de mayores, ¿no? Crear los cuerpos existenciales a través del suprasexo ya requiere, requiere otra creación de la familia interna. Este ya es, digamos, a lo que nosotros podríamos denotar como que vinimos, pero que no sabemos o no sabíamos hasta el momento que se debía hacer, que es la creación de los cuerpos existenciales del ser, que ya está implícito dentro de nuestra comprensión o la comprensión que debemos tener acerca de la familia y los apegos, como la vamos a ver. Se necesita de una pareja estable para colaborarnos, entonces como se necesita crear los cuerpos existenciales del ser, se necesita una pareja estable. Esa pareja estable nos va a colaborar, es una colaboradora para la técnica suprasexual y para llevar como compañera en el transcurso de la vida, pero con el objetivo real, pues obviamente, de crear los cuerpos existenciales del ser. ¿Sí? Pasemos. Bueno, entonces vamos a entender un poquito la familia psicológica. La familia psicológica se originó, ¿sí? O su origen viene de haber utilizado mal algo que se llama la energía sexual. Entonces, cada yo tiene un porcentaje o una esencia atrapada, ¿sí? Que se va aumentando o que se va creciendo a través de las transformaciones o de las impresiones que son mal formadas o mal transformadas, ¿sí? Entonces, vamos a entender y vamos a comprender que esta familia psicológica son los agregados psicológicos de nosotros que allá en ese mundo interior han permanecido dentro de nuestro cuerpo físico y le vamos a denominar ego, ¿sí? Estas transformaciones se sintetizan en yoes causa, o sea, por ejemplo, están la lujuria, perdón, la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia. Esos defectos son los que se sintetizan en multiplicidad de defectos, ¿sí? Tales como, por ejemplo, el defecto alcohólico, el defecto el lascívico, el defecto de la pornografía, los defectos del odio, del rencor, del resentimiento, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se va a sintetizar en estos 7 yoes causa y vamos a mirar que sentimos apego por nuestros propios defectos. O sea, el secreto de todo esto aquí es en reconocer nuestros defectos y empezar a observarlos, porque cada vez que nosotros sintamos una sensación desagradable, una sensación de sufrimiento o una sensación de alegría, todos estos son defectos que nos van haciendo sentir cada vez más pesados, más grotescos, y van a ir tomando fuerza. Entonces debemos irlos disolviendo para poder depurar nuestra psicología. Esta familia psicológica es la que tiene atrapada toda nuestra conciencia. Toda la conciencia ciega o que no esté atrapada, que está atrapada, le vamos a llamar subconsciente, infraconsciente e inconsciente, ¿sí? Esos defectos están metidos allí. Para eso nosotros tenemos que empezar a observar nuestra psicología, porque esa familia psicológica es, digamos, la más peligrosa, ¿sí? Porque los defectos, aunque nos van acompañando, nos están acompañando de todas las existencias anteriores, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que esos defectos básicamente los queremos más que a nuestra propia, digamos, pareja, familia o el entorno, a nuestros hermanos que están en el mundo. Entonces no basta sino que una persona nos haga algo y nosotros de una vez sale nuestro defecto del resentimiento, el defecto de la ira, el defecto
digamos, de reproche, de insultarla, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, digamos que eso hace que nosotros veamos que nuestra familia psicológica es muy pesada y muy grotesca, ¿sí? También podemos tener mucha alegría o muchas formas de ser con una sola persona, por ejemplo, que nos llamen por teléfono y uno llegaría a hablar y decirle, ah, sí, ¿cómo está? Y esa persona tratarla a uno bien, pero posteriormente llega y nos hace una broma o una marranadita y entonces ya nos convertimos en enemigos de esa personita, ¿sí? Entonces debemos nosotros empezar a observar realmente cómo podemos nosotros dejar que esta familia psicológica no se manifieste e irla desintegrando porque estamos muy apegados a estos agregados psicológicos. Bueno, ¿pásala? Ah, no. Bueno, está la familia real, ¿sí? Entonces la familia real ya tiene que ver con una etapa muy íntima, muy superior y de muchas formas de ser, ¿sí? Entonces retrocedamos a tres, otra. Entonces vamos a repasar o vamos a observar, ¿sí? Que la familia física y la familia real son netamente diferentes, ¿sí? Pero en representación, digamos que son, digamos, iguales en la parte, tanto en la parte física como en la parte, en el mundo astral, en la parte superior, en la parte divinal de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esta familia física? Nosotros hemos tenido nuestros padres, nuestras madres, ¿sí? Entre muchas existencias, muchos hermanos, muchos primos, muchos amigos, etc. Que de recurrencia, de existencia en existencia o recurrencia en recurrencia, vamos a ir nosotros encontrándonos con esas personas y ellos siendo diferentes personas o diferentes seres, ¿sí? No, perdón, diferentes personas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, digamos, en una asistencia anterior fui una persona, una mujer, por ejemplo. Entonces, esa mujer tenía su noviazgo, ¿sí? Pasa esta existencia y me encuentro ahora que yo soy un hombre y la señorita es una mujer y se tiene el mismo noviazgo o un noviazgo similar, ¿sí? Pero con unas causas y unas consecuencias diferentes. Pues el apego, como vemos, es muy antiguo, ¿sí? Muy antiguo. Y nosotros debemos empezar a observar que las familias también son muy antiguas. Por eso, nosotros debemos aprender o observar. Si despertamos conciencia, podríamos observar, por ejemplo, en el caso mío, una mamá anterior, ¿sí? Podríamos ver familia, que fuimos en una asistencia pasada y qué familia tuvimos, ¿sí? Porque, por ejemplo, nuestra mamá ahorita que pudo haber sido, si pudo haber sido, digamos, nuestra tía o nuestra, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces todos van teniendo como un ciclo y todo va dentro de los genes, dentro de un círculo genético, dentro de una especie de génesis o de genética, perdón, que se va generando, ¿sí? Entonces nosotros casi siempre vamos a retornar en nuestra familia física normal, ¿sí? Y en nuestra familia física normal, entonces vamos a creer en esa existencia que esa es la única familia, ¿sí? Pero realmente no fue la única familia, se tuvo anteriores familias y eso es lo que se tiene que entender. ¿Qué pasa con nuestra mamá o con nuestra padre o nuestras hijas o nuestras hermanas, ¿sí? O nuestros abuelos? Se van creando ligues emocionales. Esos ligues emocionales entonces van generando estados fuertes, muy fuertes, y se van creando a través del ego, a través de la mecanicidad. Por eso, si una persona quisiera desde el comienzo con conciencia observar a la familia, entonces basta con ver un día nomás, ¿sí? Un día en donde usted, por ejemplo, salga y vaya caminando y de repente a una ciudad y de repente diga, no, es que me voy a encontrar con la mamá o con la hermana, ¿sí? Y ustedes van a ver ese sentimiento, esa emoción de irse a encontrarse con esas personas. Y empiezan a observar realmente que quieren encontrarse, empiezan a observar que a uno le da rabia porque no le contestan, que no sabe dónde está, que no se encontraron, empieza a generarse un montón de defectos todos raros
que se han creado desde pequeños, ¿sí? Entonces, tal vez nosotros vamos observando esta psicología y vamos viendo la fuerza que tienen esos defectos tan tremenda. ¿Por qué? Porque van generando estados emocionales muy devastadores, en donde va generándose cada vez como que tiene que tener una cercanía, como que se extraña, como que se necesita, como que uno se siente solo, como que quiere hacer el favor a la mamá o a la hermana, como que quiere después de pelear con la hermana porque pues no estaba por ahí, donde se queda uno de encontrar. Entonces empieza uno a observar millones y millones de defectos, que todo eso es apego, ¿sí? Entonces ya uno va y de repente va y de pronto no se puede encontrar con esa familia, ¿sí? Pero de repente usted empieza a observar y empieza, o esos familiares, entonces empieza usted a observar hasta que de repente llega y dice, bueno, sí, no puedo encontrármelas, pero ya no siento como esa tristeza, como esa emoción, como esa fuerza, como esa, o sea, como que hay una aceptación de que no se pudo encontrar ese día con ellos. ¿Por qué? Porque de repente no se pudo, ¿sí? Hubo millones de razones. Entonces uno tiene que aprender a empezar a observar eso, pero cuando uno lo observa con conciencia es cuando uno aprende a observar esos defectos. Más sin embargo, los defectos mecánicos no nos hacen dar cuenta de que eso es así. Entonces muchas personas dicen, no, a mí no me pasa eso, yo no estoy apegado a la familia, que no sé qué tal, pero vayan y observen sus defectos y verá que sí están apegados a la familia en ciertos aspectos, en ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, la rabia que le da a una persona porque pronto no le arreglan un celular a cierta parte de la familia. Y usted va a ver la rabia que es que no, que se lo cambiaron, que no, que esto, que lo otro, que no tiene arreglo ese celular, que toca comprar otro celular, etcétera. Entonces, todos esos agregados psicológicos que se manifiestan de como autodefensa o de querer defender a la familia. Más, sin embargo, se critica a la persona que estaba en ese momento arreglando el celular, como si ellos no tuvieran sus defectos de tal vez de no poder arreglarlo o defectos ladrones, o etcétera, ¿sí? Entonces uno ya empieza a decir, bueno, es que vamos a hacerle reclamo a esa persona, no sé qué, pero cuando uno se observa, entonces deja que quien tiene que hacer el reclamo es el dueño de ese celular, o sea, la mamá, ¿sí me entiende? O digamos, pues del familiar que sea el celular, ¿sí? Entonces ustedes empiezan a observar esos defectos y empiezan a ver detallito por detallito y empiezan a ver que es muy fuerte, ¿sí? Usted se acuerda de la familia o simplemente lee esta conferencia, ¿sí? Y se acuerda de la familia y se empieza a acordar con nostalgia cuando no han pasado por ahí 2 o 3 días que no las ve, ¿sí? Y uno llega y dice, pero ¿cómo así? Pues, mátame esta sensación, mátame esas repercusiones en mi psicología que son tan nefastas y tan negativas. Que no me contestan el celular, pues no importa, ¿sí? Que no quieren saber de uno tal vez, pues no importa, ¿sí? No importa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ver no solamente la familia física como papá, mamá, hermanos, sino como hermanos todos. Entonces ya por ejemplo, digamos, podríamos sentir el mismo amor por una persona que nos hizo daño, como por una persona que es la familia, ¿sí? Entonces podríamos sentir el mismo equilibrio del amor, eliminando los defectos que se generaron por la persona que nos quiso hacer daño y también por la persona con la que nosotros aparentemente estamos queriéndola, pero que son nuestros defectos los que están queriendo a esa familia. Entonces nosotros tenemos que observar estados emocionales, instintivos, hasta sexuales e intelectuales, ¿sí? Porque todo se basa también a veces en intereses, ¿sí? Por ejemplo, que un familiar pues obviamente ya no está con nosotros, entonces ese familiar también se empieza a recordar, ¿sí? Y empieza uno a darle muerte a eso. ¿Por qué? Porque digamos, lo que uno tiene que quedar o uno debería quedar de eso es que esa persona ya tiene, digamos, o está en otro estado y que de todas maneras estar en otro estado implica que puede retornar otra vez aquí a este planeta Tierra, ¿sí? Entonces despertamos consciente y ya de pronto sabemos quién es, ¿sí? Entonces ya uno como que queda más tranquilo. Entonces,
este tipo de situaciones son las que necesitamos nosotros ir observando de la familia, ¿no? De todo lo que es la familia. Más sin embargo, por ejemplo, decimos que tenemos un apego muy fuerte a nuestros hermanos, pero con nuestros hermanos nos la llevamos mal. Entonces empezamos, o nos la llevamos supuestamente bien. Entonces empezamos a decir que nos vamos, es que sí, venga, le ayudo, venga esto, venga, hablo, o venga, más bien lo critico, venga, le digo, es que los errores, venga, ¿sí? Y esos defectos son muy pesados, ¿por qué? Porque vienen de muchas existencias atrás. O sea, los defectos se van engrosando, ¿sí? Entonces nuestro defecto hijo se va a engrosar, se va a volver más fuerte. Nuestro defecto papá se va también a formar más tirano, más, digamos, autoritario, cuando no salen las cosas como se quieren. Nuestro defecto mamá, entonces va a ser sentimental, va a decir es que yo tengo que darle todo a lo que pueda a los hijos y esto y lo otro, y si no se preocupa y se estresa y tal, ¿sí? Y se critica, por ejemplo, digamos, a las personas que no, a las mamás que no tienen en cuenta a los hijos y que no les dan cosas, pero resulta que ahí es donde está el detalle. Uno no debe criticar a esas personas porque esas personas tienen sus propios defectos y están cobrándole, digamos, karma, o esa parte puede ser solucionable si se despertara conciencia, ¿sí? Que la mamá no tiene, digamos, cómo ayudar a la persona o cómo guiar al niño, se desentiende totalmente. Pues entonces ya empieza uno a observar cómo puede solucionar eso conscientemente. De pronto el destino hará que eso pase, ¿sí? O de pronto no tengo que entrar en guerras con esa persona porque pues va a ser algo totalmente nefasto, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, va a ver que se critica al papá que porque el papá no les está girando, pero es un apego de la mamá que tiene dentro de sí, que es básicamente como querer hablar, como querer pelear, encontrarse, o yo es que sea, telepáticamente se encuentran. Y entonces todo ese tipo de situaciones es las que se nos va generando y nosotros debemos aprender a tener equilibrio, ¿sí? Esos equilibrios vamos a verlos más adelante porque vamos a mirar de dónde o por qué se crean todos estas familias físicas. Dentro del conocimiento tal como tal, nosotros la embarramos casi siempre por los apegos que tenemos con la familia o con la pareja o inclusive con los amigos o una mascotica, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que el ser nos dice, bueno, en el mundo hasta nos puede decir, bueno, o mejor dicho, un ejemplo, más bien, doy un ejemplo en el que a un personaje pues estaba trabajando en su mundo interior y tenía todo, la familia y todo, ¿sí? Y el personaje fue hasta donde estaba Anubis y entonces le dijeron que le iban a meter un karma por orgullo, por una especie de orgullo que tenía él. Entonces él llegó y le dijo, bueno, ¿y cómo puedo negociar? Entonces le dijeron que se fuera por allá al Brasil o a algún sitio lejos, pues como para poder cancelar ese karma. Entonces, ¿qué pasó? Que el hombre llegó y empezó a decir, bueno, pero es que no puedo dejar mis salas de conferencia, mis muebles, mi familia y tal, tal, tal. Y entonces fue hasta donde Anubis y le dijo, no, pues deme ese karma, que era un karma de una enfermedad, la cual hizo que la familia lo llevara a un lugar donde estaba, digamos, pues, ¿cómo le digo? Recluido, y entonces resultó que la familia lo dejó ahí durante 5 o 7 años y todo por no haber pagado pues ese karma, por no haber ido, por no solucionar eso, ¿sí? También, digamos, dejó perdió todo, pues, digamos, perdió pues todo lo que había hecho, ¿sí? Entonces, dentro de este conocimiento de sí mismo, nosotros tenemos que ser, pues, a veces, o a ver, comprender y a veces entender y comprender que sí se debe, digamos, ayudar a la humanidad, ¿sí? Porque es lo mejor. Porque, por ejemplo, digamos, nosotros podemos ver que tenemos una gran capacidad de ayuda, ¿sí? Tenemos una capacidad, una sabiduría muy fuerte dentro de nosotros,
que puede ser expresada y puede ser ayudada para los seres. Por ejemplo, enseñar este conocimiento, solo el hecho de enseñar este conocimiento es espectacular para las personas, ¿sí? Para los seres de esas personas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ellos despierten conciencia, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a entenderlo cuando entremos en el centro del conocimiento de sí mismo real y se empieza a generar estados de conciencia en donde veamos la importancia de querer ayudar o de la necesidad de querer ayudar a la humanidad, pero sin pedir nada a cambio, sin cobrar, sin metérseles en la vida, sin afectarlos, sin aparecerse por ahí para confundirlo, para dañarlo, ¿sí? Para dañar a la gente, ¿sí me explico? Entonces, todo esto va a empezar uno a entenderlo de manera lógica, de manera tranquila. ¿Mm? Listo, entonces pasa. Bueno, entonces aquí vamos a mirar nuestro real ser, ¿sí? Aquí tenemos a nuestro Padre, que es la sabiduría. Entonces, internamente en un desdoblamiento solo aparece el Padre diciéndole a usted, mire, trabaje este defecto, o en simbología trabaje este defecto, es lo otro, ¿sí? Le va a aparecer diciendo, la Padre es nuestra sabiduría, la que está aquí en Budi y en Atman, ¿sí? Está aquí porque en Atman, porque nosotros tenemos la capacidad siempre, siempre, siempre de tener sabiduría, de juzgar y de medir los defectos, ¿sí? Solamente nosotros debemos aprender a generar, a comprender eso, a generar un estado de gravedad permanente. Ese estado de gravedad permanente quiere decir que nosotros empecemos a observar toda nuestra psicología en casi todo momento y empecemos a ir comprendiendo todos los estados negativos. Por ejemplo, digamos, hace un momento estaba yo en un estado demasiado negativo, pero empecé a comprender, no le hice caso ni siquiera pues a la pareja de nada, sino simplemente fui y comprendí, y entonces saqué una conclusión muy, muy veraz, y es que uno se pasa de buena gente, ¿sí? Se pasa de buena gente, y cuando se comprende los estados del ser y la pareja, pues uno tiene que empezar a observar, ¿sí? O digamos también con la familia, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a observar. ¿Qué es pasarse de buena gente? Es que, por ejemplo, digamos, usted va a meditar una cosita, pero entonces no comprenden eso la familia o la pareja no lo comprende. Pues como no lo comprende, entonces ellos se sienten mal y todo. Y uno entonces lo que hace es dejar de meditar. No, uno va y hace su reflexión, su meditación. Entonces va comprendiendo ciertos aspectos de lo que es el apego, por ejemplo, a la pareja, ¿sí? Respecto versus su propia psicología, su propia alimentación del alma, ¿sí? Porque, por ejemplo, a veces la persona no comprende, a veces las personas que están alrededor de uno no comprenden que uno esté callado, eliminando o que esté pasando por procesos mentales o emocionales, es precisamente por eso, porque esa persona no son nosotros, ¿sí? No, ellos no nos tienen que comprender a nosotros, ¿sí? Solo nosotros tenemos que comprendernos a nosotros mismos. Entonces está la madre, que es el amor. El amor se despierta con varias cosas. Una, la muerte psicológica. Dos, la autoobservación psicológica o la transmutación sexual. Entonces el amor con la madre divina también va a aparecer en el mundo astral como representación de nuestra madre, y va a representar todo ese aspecto del amor, de la muerte psicológica, ¿sí? Porque ella va a amar. El amor es matar defectos, ¿sí? Está el hijo, que es la justicia. Entonces, la justicia es sencillamente como toda esa parte de nosotros en las cuales tenemos que hacer justicia con nosotros mismos, ¿sí? Un defecto de nosotros nos puede estar llevando por sendas que no están bien, quitándonos el aire, por ejemplo, ¿sí? No es justo, en realidad no es justo, porque ese defecto no tiene por qué aparecer acá. Entonces de una vez elimino eso, y ahí apareció el hijo, la justicia conmigo mismo, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, los hijos siempre van a aparecer en el mundo astral, también en ciertos sectores o ciertos lugares o ciertas partes de nuestro propio ser, que nos van guiando para poder ir girando, ir viendo. Es tan extraño esto y tan chévere que a veces uno podría ver en el físico también como
desde si uno despierta conciencia como en el mundo astral, en el propio, la parte física como que le empiezan a dar uno unas lecciones, unos gimnasios psicológicos y puede ser que uno esté bien triste y la pareja bien alegre por allá riendo y despreocupada, ¿sí? Y uno entendiendo, es que lo que pasa es que es como el amor propio que tiene uno, porque uno no puede estar, digamos, estar meditando y uno quiere que la pareja también esté así, pues no, ¿sí? No es así. Entonces uno tiene que empezar a comprender eso. El Atman también tiene que ver con el íntimo, pero es que yo decía Atman acá, pero era por la ubicación, pero más tiene que ver Atman con el íntimo, ¿sí? Que está aquí en la parte de arriba. Este íntimo es el guerrero particular que nos puede llevar a la autorrealización. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se crearon los 5 cuerpos existenciales del ser, se toma el camino directo y Atman siempre estuvo ahí guerreando con nosotros, que está en el centro intelectual superior. El centro intelectual superior se encarga de dar justicia o de eliminar los defectos, ¿sí? Allí ese guerrero particular pues nos va dando la fuerza necesaria para ir, el impulso para ir generando estados de conciencia plena, pero tenemos que aprender a descubrirlos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Atman? Si nosotros nos dejamos ganar por estos 5 cilindros, que es el sexual, el instintivo, el emocional, el intelectual y el motor, nos dejamos ganar, o sea, nos volvemos mecánicos, entonces esta parte de nosotros que es la parte del alma, del guerrero, no activa, no se activa, no actúa, ¿sí? Entonces la capacidad de autoobservación o de juzgar o de medir o de saberlo todo, más bien, no estaría en pleno proceso. Está Budi, que ya es nuestra alma divina. Entonces ese Budi es, digamos, una parte de nosotros que le vamos a denominar cuando nosotros ya hemos creado los 5 centros, el sexual, el cuerpo físico regenerado, el instintivo, el astral, el mental y el causal. Entonces a eso le vamos a llamar crear el alma, ¿sí? Crear el alma. Y se representa con un triángulo, ¿sí? Un triángulo que va hacia arriba, ¿sí? Bueno, posteriormente, entonces se une con Budi, ¿sí? Con nuestra alma humana, con Budi, que es el alma divina, y se une para formar la estrella de 6 puntas. Entonces, el alma Manas, que es el alma humana, y el Budi, que es el alma divina, van a unirse para crear el superhombre, ¿sí? Después de haber creado los 5 cuerpos existenciales del ser, en el suprasexo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a mirar aquí que tanto Budi como Manas, Manas, digamos el alma humana, no está creada. En este momento nuestra alma es un principio de alma y está contenida en el plexo solar, o sea, en el mundo astral, ¿sí? Es el principio del alma. Como no está creada, pues entonces tenemos que regenerar ese alma, digámoslo así, o crearla. Para eso se necesita un trabajo suprasexual sin derrame de la energía sexual. Entonces, para esto nosotros tenemos que meditar o ir meditando defectos de lujuria. Por ejemplo, está la pornografía, la eyaculación, el orgasmo, que es el fornicario, poluciones y, digamos, todo lo que tenga que ver respecto a la energía sexual. Desde que se tenga una práctica suprasexual sin derrame de energía sexual, es una práctica bien lograda y ya se ha enseñado anteriormente en existencias pasadas y en conferencias pasadas, ¿sí? Entonces, esta suprasexualidad ya la hemos explicado anteriormente, ¿sí? Se necesita fidelidad, castidad y amor y mucha muerte psicológica. Entonces, cuando se logra la individualidad sagrada, ya esa individualidad sagrada va a pasar cuando se pasa la primera montaña y la segunda montaña, que ya la segunda montaña ya es crear los cuerpos de oro y se necesita también suprasexualidad, pero es un trabajo ya mucho más fuerte, porque allí la conciencia va a estar en pleno proceso y el Cristo ya no se puede detener en su proceso, entonces tiene que seguir un trabajo muy fuerte como nos enseñaban en la centro de gravedad permanente para llegar y cristificarse, o sea, llegar a la unidad sagrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
la personalidad se destruyó, se destruye todo el ego, todos los 7 yoes causa, se cristifica, se hace crístico nuestra fuerza, esa fuerza crística se cristifica, mejor dicho, ya no se traiciona a Cristo de ninguna manera, de ninguna forma, se sigue, mejor dicho, con una fuerza tremenda hasta lograr autorrealizarse, ¿sí? Entonces ya a esa persona, pues, le van a dar un cuerpo físico muy bueno después para hacer un sacrificio por la humanidad en donde tiene que ser la tercera montaña, ¿sí? Como vemos, esta familia real es muy diferente a la familia física o a los apegos de la familia física y los apegos psicológicos. Porque aquí se trata de querer eliminar todo el ego, ¿sí? Entonces, cuando se trata de eliminar todo el ego, pues van a aparecer apegos. Van a aparecer apego a un inmueble, apego a un elemento, apego a una persona, apego a muchas personas inclusive, o apegos hasta, digamos, a quien les dicta la conferencia, ¿sí? Eso debe también ser eliminado porque todos esos apegos no generan más sino emociones positivas, emociones negativas. ¿Qué me he dado yo cuenta? Que cuando uno, por ejemplo, le cae muy bien a una persona, esa persona le puede hacer con uno lo que quiera, ¿sí? Lo que quiera, ¿sí? Y uno va a ver que cuando le cae mal también esa persona puede hacer lo que quiera, ¿sí? Porque le puede afectar a uno. Entonces uno tiene que empezar a ver que tiene que empezar a eliminar esos defectos. Entonces, el apego, ¿de dónde tiene origen? Tiene origen en el temor. Nos creemos dueños de otra persona, ¿sí? O del otro. Entonces, bueno, tiene origen en el temor, ¿por qué? Porque, por ejemplo, digamos, ustedes van a ver que todo es miedo, ¿sí? Entonces, el miedo a hacer o el miedo a no hacer, ¿sí? Tenemos miedo a lo que no sabemos y miedo a lo que sabemos, ¿sí? Tenemos miedo emocionales, ¿sí? Y placeres emocionales. Tenemos pensamientos que nos dan seguridad y pensamientos que nos dan inseguridad, ¿sí? El miedo, según decía alguien, es falta de fuego, pero ese fuego también es el deseo, ¿sí? Entonces, también yo entre mi experiencia, como yo no he creado cuerpos existenciales del ser aún, vi como, por ejemplo, podía vencer el miedo simplemente enfrentando un problema, ¿sí? Enfrentándolo. Y iba y enfrenté el problema y listo, ¿sí? Ahí se agarró una fuerza, cuando se medita conscientemente. Pero lo ideal es transmutar la energía sexual con la pareja buscando fidelidad, castidad y amor, ¿sí? Para generar eso, porque es que esto lo dijo, fue un maestro que se llama el maestro Rabolú, ¿sí? Y ese maestro es pues obviamente tiene, digamos, si no tiene, debería, hasta que nosotros no lo comprobemos es una mentira, pero ya cuando lo comprobemos ya vamos a ver que no es tan mentira. Bueno, no tenemos una familia real o una familia física. El apego detiene la obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros realmente por apego podemos dejar de hacer. Por ejemplo, digamos, en el caso mío, yo observaba que, por ejemplo, llegaba un punto en el que me da como pena ir a entregar, por ejemplo, esta conferencia, ¿sí? Me daba como un poco de pena también. Entonces yo llegué y dije, pero ¿por qué pena? Y vi que era un ánimo que estaba como mal, porque pues obviamente uno necesita cancelar un karma o pagar un karma o ayudar a la humanidad, más que pagar el karma, ayudar a la humanidad, ¿sí? Entonces me daba cuenta de que eso es las otras personas que lo quieren meter ideas fijas a uno de que uno no dicte o de que está haciendo mal o que está haciendo las cosas demasiado mal, ¿sí me entienden? ¿Sí? Que es que mejor dicho es que yo soy el equivocado más equivocado de todos, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a observar realmente que no es así. Y lo bonito de todo es que, por ejemplo, a mí no me deberían creer nada, ¿sí? Si quieren, créanle, a mí
para mí. Si quiere, créanle por allá a otros, créanle por allá a otras personas, créanle todo lo que le digan, esto, lo otro, allí, aquí. ¿Sí? Pero lo que yo les estoy diciendo es que no crean, ¿por qué? Porque creer en un hombre es totalmente negativo, ¿sí? Hay una persona que, por ejemplo, llegaba y decía, no, es que si ustedes no se autorrealizan o si no se observan, pues no pasa nada, ¿sí? Pero si uno se mete esa idea fija, es mentira, ¿sí? Porque realmente sí pasa, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a observar realmente que eso es así, que uno tiene que observar qué es lo que le está vendiendo a las personas, ¿sí? Vender quiere decir qué ideas les está dando, ¿sí? No tiene que entender y tiene que ver que sí hay causas, que se están generando, pero hacerlo sin críticas. Entonces tenemos que ver que el apego detiene obras, pero para eso nosotros tenemos que enfrentar pruebas y esas pruebas son en la parte interna. Entonces en la parte interna nosotros vemos algunas pruebas como le dicen pruebas de aire, fuego, agua y tierra, ¿sí? Entonces esas pruebas, digamos, uno las pasa y son simbólicas, ¿sí? Por ejemplo, digamos que a uno lo lanzan al vacío y entonces esa es la prueba de aire, ¿sí? Y si uno no grita, pues no pasa, pasó la prueba. Y si más encima de eso cayó en agua y nadó y encontró y se sintió casi ahogado, pero nadó y llegó hasta el otro, la orilla, pasó la prueba también de agua, ¿sí? Entonces, no hubo grito, ni hubo miedo, ni se ahogó en un vaso de agua, me echó en un océano de agua, ni tampoco gritó en cayendo, ¿sí? O sea, pasó dos pruebas, ¿sí? Pero eso se hace con un trabajo demasiado fuerte y demasiado honesto, ¿sí? Y pues el apego no tendría que ver, eso es muy bacano, esto de verdad que es muy bacano, entender esto, porque, por ejemplo, digamos, en algunos casos, unas personas, por ejemplo, pueden que no tengan ese apego, pero ojo, porque ese apego también se puede crear, o sea, es increíble, ¿sí? Cuando uno bota la energía sexual, ese apego se crea, entonces empieza a crearse en psicodependencias que son, pero nefastas para uno, ¿sí? O sea, ahí es donde se da cuenta que la energía sexual botar la energía sexual es una estupidez terrible. Bueno, reflexionar sobre el fundamento de nuestro apego, por ejemplo, digamos, bueno, lo ideal sería reflexionar, ¿no? ¿A qué estoy apegado? Entonces, por ejemplo, digamos, yo que estoy apegado a una persona que por allá me caía mal, como un eso y tal, ¿sí? Y de repente ya pasa y ya ni siquiera no se me mueve casi nada, ¿sí? Pues chévere, porque ya me desapegué de esa envidia o ese orgullo o esa ira con esa persona, porque pues esa persona igual no sé ni qué quería hacer, ¿sí? Si hacerme daño o no hacerme daño, si esto, lo otro, o ayudarme o lo que sea, nunca supe realmente. Entonces, ese tipo de personas ya uno tiene que empezar a saber sus propios defectos y ya, ¿sí? Está, por ejemplo, ver que hay otros tipos de apegos, por ejemplo, materiales, digamos, ay no, que un apartamento o en una cosa así, ya uno ya como que dice, pero mire lo que estoy viviendo aquí, realmente esto es felicidad, no es felicidad, esto es simplemente unos muros, unas pendejadas de muros ahí que no tienen ni abuela, inclusive con personas que, sí, que digamos que están alrededor que a veces uno dice, bueno, sí, uno no las critica o intenta las criticar, las elimina y sirve, pero que a la larga, la verdad, no generan, digamos, o no son maestros ni ayudan a nadie ni nada, ¿sí me entiendes? Son simplemente personitas. Eso sí, muy buenas personas. Bueno, entonces, esos son apegos, ¿sí? ¿Listo? Bien, aunque observando y reflexionando, uno no sabe tampoco cuál es la causa. Entonces, por eso es que el apego, por criticar a otras personas, no se sabe cuál es la causa, ¿sí? Esas personas, pues obviamente pueden tener sus razones y esas razones pueden ser conscientes o no conscientes. Uno no lo sabe hasta que no lo vea en el mundo astral. Observar dónde llegan nuestros deberes, derechos con la familia, pues porque la familia es lo que más genera, ¿sí? Apego. Entonces, esto no lo vamos a comprender sino hasta que seamos maestros, ¿sí?
Por ejemplo, decían del maestro Samuel que él duró como 5 años, cuando le cobraron el karma de adulterio, duró como 5 años con la pareja sin tocarla, que no quería entrar en ese estado, y luego tuvo pues un cambio de pareja, ¿sí? Pero él ya era maestro, entonces es una cosa bien pesada, ¿no? Pero las familias también a veces son digamos, pueden ser los mejores amigos o los peores enemigos, porque son los que pueden hacernos sentir más mal o nos pueden hacer sentir o pasar las partes más chéveres de la vida. ¿Sí me explico? Entonces uno tiene que aprender a observar eso. Eso fue lo que yo me alcanzaba a dar cuenta, ¿sí? Que, por ejemplo, digamos, uno conoce una familia y esa familia es muy chévere, muy honesta al comienzo, muy bonita, muy chévere. De repente se empiezan a encontrar defectos de aquí y allá y empieza a tener encontrones y se convierten en los peores enemigos o en personas que uno le cae mal o personas que uno ya no, que uno pues obviamente va eliminando y todos los defectos de esos, pero que de pronto a estas personas ya no les cae uno bien, entonces ya le dicen a uno que es que uno es muy dormido, o le intentan hacer cosas o decir cosas, pero de todas maneras uno va eliminando, va haciendo sus cositas y va transformando esas impresiones. Por eso lo importante de todo es ver las impresiones, porque cada persona es individual, entonces uno no tiene por qué estar criticando a ese tipo de personas, ¿sí? Además, hasta se puede llegar, yo he descubierto que se puede llegar hasta la comprensión, ¿sí? Con esa persona, con una persona que tenía, por ejemplo, cierta tirria, cierta cosa, y ya llegar y decir, no, ya listo, ya no tener, digamos, discusiones o cosas así, por diferencia de criterios, ¿sí? Diferencia de creencias, por ejemplo, unas pueden ser católicos, otros pueden ser cristianos, otros pueden ser gnósticos. Entonces esas diferencias empiezan a generar una fuerza muy grande, y después, por ende y todo, pasa que resulta que no, que ya las otras personas resultan siendo o creyéndole a las personas, eh, digamos, ya cristianas o ya gnósticas, ¿sí? Entonces empiezan a creer, ¿sí? Pero lo importante sería, si en vez de creer, pues comprobasen en sí mismos, ¿sí? Que es por eso yo, por ejemplo, les digo que uno no puede estar apegado ni siquiera al conferencista o a estas personas o a una persona que cree muy importante en el conocimiento. ¿Por qué? Porque no, digamos que eso no es una buena lección, porque queda uno dependiendo de esa persona y se entra en unos estados terribles psicológicos, ¿sí? Y es una gran lección, pero es útil ver cómo nosotros podemos ir modificando esos aspectos en base a la meditación reflexiva, no sino coger y decir, bueno, ¿en qué centros estoy yo apegado? Y dice, bueno, es que me cogió el centro instintivo, pero ¿por qué? No está el centro instintivo. ¿Qué tiene que ver el centro instintivo? El miedo. Pero ¿por qué el miedo? ¿Sí? Entonces empiezo a decir, es que le tengo miedo a los problemas, al karma, a no haber hecho caso, o bueno, no sé, le tengo miedo a eso, ¿sí? Y ya cuando uno ya disuelve eso, como que ya dice, bueno, pues por lo menos aprendí como esa forma, esa parte de que sí tiene como una realidad, ¿sí? Interna. Y entonces ya uno como que dice, wow, esto del conocimiento de sí mismo de verdad tiene o sea, no es como sola palabrería, sino que de verdad existe, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un gran respeto por una persona que se llama, de apellido Fonegra. Ese señor, un respeto muy grande, porque el personaje ha pasado por cosas, y cuando habla él, uno siente que a él no le pasó, o sea, que a él no le pasó nada, ¿sí? ¿Sí me entiende? Como que a él no le pasó así muchas cosas, y a pesar de decir cosas, y uno dice, uy, sí, pero muy duro ese señor, muy importante, pero uno no las ha vivido, y al no vivirlas, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que uno sencillamente como que prácticamente cree que ese conocimiento de verdad no es una cosa superficial, ¿sí? Como que solo le pasaba a él.
No, esto es real, esto existe, ¿sí? Por lo menos uno habla también del maestro Samael cuando decía que había derrotado, por ejemplo, la lujuria, ¿sí? Y llegaba y uno decía, no dice, bueno, uy, lo derrotó, qué bien, y ya uno va a ver y va a intentar, y dele, y siempre hay cierta cosita, siempre hay mucho agregados por conocernos. Por eso se dice aquí en esta conferencia que tendríamos que tener paladar de acero, o que ni con paladar de acero, ¿sí? Podríamos contabilizar o contar todos los defectos. Por eso se necesita mucha autoobservación y mucha meditación, ¿sí? Bueno, esto es todo, creo que es la última. Esta es toda la conferencia. Espero pues obviamente les haya quedado muy clara, ¿sí? Recordemos que aquí se enseña ciencia, arte, psicología y mística, lo que son meditación reflexiva, concentración y relajación, aceleración y negociación del karma, desdoblamiento astral y retrospección, transmutación sexual o sublimación sexual, para casados o para solteros. Se enseña también la autoobservación psicológica y la mística, que es ayuda a la humanidad, ¿sí? Si tienen alguna conclusión o alguna pregunta o algún, ¿cómo se llama? Algo que de pronto quieran decirme, pues entonces también se les puede responder cualquier pregunta, cualquier curiosidad que tengan. Dice que ya no te ven. ¿En dónde? ¿Ah? Que ya no te ven ahí. ¿Por qué? ¿Me movió? No sé. No sé si ahí me ven. Creo que le moví la cámara. ¿Ah? Creo que le moví la cámara. Ah, bueno, no importa. Si moví la cámara, no importa. De todas maneras, no sé si ahí ya me vean. ¿No? Bueno, si tienen otra pregunta, otra curiosidad, pues podría ser bueno. Creo. ¿No? No, Bueno, no hay preguntas. bueno, no importa. Entonces, muchas gracias por todo y entonces que pasen muy buen día. Qué pena porque no me hubiera, pues obviamente, hecho visible ahí en la cámara. Me imagino que fue un error ahí. Pero listo, pero no es más, ¿listo? Entonces, muchas gracias. Es que usted corre. Pero es que usted corre todo, mire. No corre nada. ¿Te le diste finalizar? Mire, es que usted le dio aquí. Era ahí, usted le dio aquí, mire. ¿A dónde? Ay, chica, qué pena, Lisette. Esa sí es más. Esa. Bueno, de todas maneras vamos a hacer esta conferencia de nuevo. La voy a hacer mañana, entonces por si acaso, ¿listo? Qué pena, Lisette. Bueno, saludos.